Sean muy bendecidos en este día, mis hermanos, siguiendo con el estudio de Primera Tesalonicenses. A mí me ha tocado el tema de algún ejemplo de la esencia, el gozo por la iglesia. Y está en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 al 8, en cual les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor, y que por siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, Pablo, preocupado de la iglesia de Tesalónica nuevamente, él manda a Timoteo a ver cómo estaba fluyendo la iglesia de Tesalónica, porque esta una iglesia era joven, 2 o 3 años, cuando Pablo en el 51 formó esta iglesia, formó estos cristianos, y Pablo quería saber cómo estaba caminando esta iglesia, porque en medio de las circunstancias que estaba viviendo la iglesia en ese entonces, de persecución, problemas, dificultades de los falsos maestros, la iglesia tesalonicense, al ver todas estas cosas que estaban pasando, también tenían dudas sobre qué iba a pasar con su muerte, acerca de la venida de Cristo, de la resurrección, si era verdad. Entonces Pablo, siempre preocupado de la iglesia, en estos momentos dice que manda a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos, ahí, cómo estaba la fe de ellos y cómo estaban, si su fe había disminuido, habían tentado. Quería ver cómo estaba la iglesia en sí. Manda a Timoteo a ver, y Timoteo va a la iglesia y ve que la iglesia sigue siendo una iglesia que no ha perdido la esencia de Dios, con fe, que tenían fe, amor, recordaban con cariño a Pablo, quizás fue a predicar, todos los que fueron a predicarle, la iglesia recordaba con cariño. Por eso es un ejemplo el gozo por la iglesia, del pastor por la iglesia. Más o menos Pablo, y a nosotros la palabra de Dios en esta mañana nos hace recordar que nosotros, los que tenemos un cargo como pastor, como guía, quizás como un obrero, maestro, debemos preocuparnos acerca de cómo está caminando la hermandad, cómo está caminando lo que hemos predicado, anunciado. Y cuando traen buenas noticias, aquí dice que por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Quiere decir que cuando esta iglesia tenía fe, tenía amor, recordaban a Pablo con cariño, y entonces esa noticia Timoteo trae a la presencia de Pablo, y Pablo se siente gozoso porque el trabajo del pastor, aquí el trabajo de Pablo, no había sido en vano, y ha permanecido en la fe de esta iglesia, y ha permanecido en el amor, y Pablo se siente gozo porque el trabajo que él hizo con la iglesia, bueno, toda la iglesia que había formado, Pablo siempre escribía carta para saber cómo estaba. Pablo estaba en Corintio y quería saber la necesidad que tenía esta iglesia, cómo estaba su fe, cómo si no habían perdido la predicación, lo que Pablo había hecho en ellos, la predicación del evangelio, dar a conocer a Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Y ellos tenían que tener confiado porque su fe estaba intacta. Pablo se sintió gozoso, feliz, porque esos hermanos de Tesalonicenses seguían en vuestra fe, a pesar de todas las cosas que pasaban en medio de la persecución de los creyentes. Deberían darse ánimos los unos a los otros. Los cristianos que permanecen firmes en el Señor son motivo de aliento para los ministros y maestros que puedan ver los resultados de su trabajo. Hermanos, nosotros, como hablamos como guía, quizás encargados de una obra, nos preocupamos de nuestros hermanos que vayan creciendo y nos sentimos gozosos cuando vuelven nuevamente a la iglesia, cuando vuelven a reunirse los hermanos en armonía, en comunión. Se siente gozo, se siente uno feliz por la administración de la palabra de Dios,
nosotros podemos recordar muchos varones con alegría, con gozo, porque nos enseñaron el camino. Y perseveramos, estamos firmes en la fe con lo que fuimos enseñados. Y el pastor se siente gozoso a ver que esos hermanos están ahí, están peleando la batalla, están luchando por seguir adelante, dándose dice, animados los unos a los otros. Porque la meta está más allá. Por eso nosotros tenemos también que preocuparnos por los hermanos, por la hermandad, por los que están llegando, administrarle la palabra de Dios. Y lo principal, que cada obrero, cada maestro, guía o pastor, sean recordados con gran alegría que su trabajo no ha sido en vano. Que el trabajo de los que han administrado y permanecemos, ellos se sienten gozosos, felices, porque la predicación de ellos trajo fruto. Y esta es más o menos la lección. Pablo se sentía gozoso, alentado, porque sus hermanos de Tesalonicenses estaban con ánimo, con deseo de seguir sirviendo al Señor, por lo cual dice, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Quiere decir que estaban alegres, Pablo se gozaba, se alegraba, porque la iglesia de Tesalonicenses seguía confiando en Dios, su fe está firme en el amor, en la fe, y dándose ánimos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga. Siempre recordar, hermanos, el trabajo de nuestros pastores, el trabajo de los que lo han guiado, y seguimos con ánimo, con la fe, y estar firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho libre. Que Dios sea bendecido, que la palabra de Dios sea fluyendo en su corazón y siga adelante, hermanos. Que Dios les bendiga.